Bueno, dado el decreto 436 que se promulgó la semana anterior y que aplica para quienes ingresaron por los pasos regulares por el control migratorio hasta el 1 de, entiendo que sería hasta el 1 de junio del 2022, fecha de emisión del decreto. ¿A cuántas personas se prevé regularizar o beneficiar a través de este proceso de regularización, señor embajador? Bueno, nuevamente, buenas tardes y muchísimo gusto poder compartir con ustedes esta tarde. Es difícil decir el número exacto, de ahí la necesidad que lo establece el mismo decreto ejecutivo de un registro migratorio que lo va a llevar a cabo el Ministerio del Interior, pero en diálogos que los tenemos permanentemente con el ACNUR y con la OIM, con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y con la Organización Internacional para las Migraciones, hemos llegado a un acuerdo tomando diferentes variables y diferente información que tenemos de diferentes fuentes, de que en el país tenemos alrededor de 520,000 hermanos venezolanos, 520,000 ciudadanos venezolanos con vocación de permanencia, es decir, que desean quedarse en el país. Porque también tenemos un número importante de ciudadanos venezolanos que se encuentran en tránsito, que a veces ese tránsito demora meses o incluso nos hemos dado cuenta que puede ser hasta de un año, que ingresan principalmente por la frontera norte, salen por la frontera sur, aunque ahora también existe un reflujo de sur a norte. Pero estamos hablando de los 520,000, que son el número de ciudadanos venezolanos potenciales para la regularización. Y muchos de ellos ya tienen visa. Hoy tuvieron una visa que seguramente tal vez ya se les caducó, que es la visa de la regularización anterior, que en proporciones fue mucho menor a la actual. Estamos hablando de alrededor de 60,000 ciudadanos venezolanos que se beneficiaron con una primera regularización en el año 2019. Con una visa. Esa visa a muchos de ellos ya se les caducó. Existen incluso últimos pedidos de la visa que se lo ha hecho últimamente, pero esa visa va a quedar completamente ya sin vigencia y vamos a darles la visa, la actual, la VIRTE, que se la llama, que es una visa de regularización o temporal extraordinaria. Y esta visa VIRTE va a tener una vigencia de 2 años, renovable por una sola ocasión, que les va a permitir permanecer, como digo, en el Ecuador 2 años o incluso 4 si la renuevan, y eventualmente podrían también cambiar de calidad migratoria. Nuevamente, el número, que es su pregunta, pues lo vamos a establecer con exactitud ahí sí, una vez que tengamos el registro migratorio, que eso lo va a hacer el Ministerio del Interior. Hemos trabajado con el Ministerio de Gobierno, antes Ministerio de Gobierno y Ministerio del Interior, desde hace varios meses, sobre cómo proceder ya con normativa secundaria, tanto para el registro como para el certificado de ese registro y también ya para la regularización, es decir, para el otorgamiento de la visa. Y usted verá en el decreto ejecutivo existen unos plazos perentorios para emitir esa normativa secundaria, tanto por el Ministerio del Interior como por la Cancillería. El Ministerio del Interior tiene 3 meses, primero, es decir, 90 días, para emitir sus acuerdos ministeriales, que se establezca la normativa para el registro migratorio, es decir, cómo se va a registrar a los ciudadanos venezolanos. No es algo que lo van a trabajar este momento, como decía hace un momento, se lo viene trabajando desde hace varios meses atrás. Y luego tiene también 2 meses para emitir la normativa también secundaria para el certificado de ese registro. Es decir, son acciones simultáneas. Se registra el ciudadano venezolano con el Ministerio del Interior y una vez registrado, automáticamente se le otorga un certificado de permanencia temporal en el país. Con ese registro, ya vamos a saber nosotros en Cancillería el número, vamos a tener ya los datos, no solo datos de la persona, sino también de la familia y también a lo que es muy importante, datos sobre su profesión, sus destrezas, su experiencia laboral, que va a ser muy importante, porque si bien la regularización es importante, no es el fin.
El fin aquí es la inserción socioeconómica de los ciudadanos venezolanos. Pero esa información ya nos va a servir también para eso. Pero regresando a la regularización, con la información que tenemos del Ministerio del Interior, la Cancillería va a proceder a la regularización, es decir, al otorgamiento de la visa. Para esto también vamos a emitir nosotros desde el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana normativa secundaria a través de acuerdos ministeriales sobre el proceso del otorgamiento de la visa. Para ello nosotros tenemos 4 meses, que no significa que en 4 meses vamos a empezar a dar las visas. No, tenemos 4 meses para emitir la normativa secundaria, que también la hemos trabajado, tenemos prácticamente lista esa normativa. Esperamos que ya se empiece con el registro por parte del Ministerio del Interior y con eso nosotros empezaríamos. No es necesario, como digo, que pasemos 4 meses, podemos empezar por dar un número en un mes, 2 meses, a emitir que tengamos esa normativa, reglas o normas para tanto el registro como para el otorgamiento del visado. Digo, una inquietud, embajador, mucho gusto de nuevo, con las personas que entiendo que no son un número pequeño también, que no estarían en condiciones de acceder a este proceso de regularización. Es decir, una vez que se dicten esta serie de normativas que usted mencionaba, ¿cuál va a ser el proceso? Es decir, no sé si en estos 4 meses hasta que empiecen a dictarse las normas tendremos una especie de éxodo interno de las personas que saben que no están en condiciones de acceder a esta nueva visa, y qué va a suceder con ellos una vez que este proceso inicie y sigan aquí en el país. Bueno, en principio van a estar todos los ciudadanos venezolanos. Aquí tenemos, para diferenciar, ¿no? Tenemos condiciones y tenemos requisitos. Condiciones, por ejemplo, evidentemente, que sea un ciudadano venezolano, que haya ingresado por pasos regulares, es decir, que haya pasado por filtros de migración establecidos de manera oficial por el Ecuador. Ustedes saben, las fronteras estuvieron cerradas durante la pandemia, pero esto no significó que ciudadanos venezolanos no ingresen al país, ingresaron por trochas, por el río, de manera irregular. Estos van a ser regularizados, sí, pero en una etapa posterior. Ahora vamos con los ciudadanos venezolanos que ingresaron por filtros regulares. Otra de las condiciones es que no signifique amenaza o riesgo para la seguridad pública en el Ecuador. Es decir, tenemos estas condiciones. Bueno, otra de las condiciones es estar ya registrado en el Ministerio del Interior, entre otras. Y luego sí tenemos los requisitos que usted señala. Es decir, todo ciudadano venezolano que tenga estas condiciones puede acceder al proceso. Y más bien invitamos a que lo haga. Invitamos que todo ciudadano venezolano con estas condiciones pues inicie el proceso de regularización. Vamos a tener campañas para promover esta regularización. Es importante para el Estado ecuatoriano contar con esta información, contar con las bases de datos como ustedes, o sea, como los ciudadanos ecuatorianos y los extranjeros que nos encontramos aquí de manera regular. Pues el Estado ecuatoriano, como cualquier Estado a nivel mundial, cuenta con una base de datos de nosotros. Sabe nuestros nombres, nuestros apellidos, nuestra dirección, números telefónicos, tiene las huellas dactilares, fotografías o datos biométricos de nosotros. Es decir, eso también queremos tener de los ciudadanos extranjeros, en este caso venezolanos, que se encuentran en el país. Y luego sí ya viene el proceso de solicitud del visado en Cancillería, para lo cual existen, como usted bien señala, requisitos: llenar un formulario, presentar el certificado de antecedentes penales y pues procedemos para el análisis para el otorgamiento de la visa. Nuevamente, invitamos a que todos los ciudadanos venezolanos con estas condiciones pues puedan aplicar al visado. Luego tendremos etapas posteriores de regularización. Estamos hablando de centenas de miles de personas y tenemos que llevar un orden, tenemos que hacer de una manera ordenada este proceso. No podemos de una sola pues regularizar a 500,000 de personas. Tenemos que ir paso a paso, tenemos que ir en orden.
Para las personas que están en situación de informalidad, digamos que no tienen los papeles, ¿se volvería como necesario o como más indispensable para ellos adquirir este certificado del registro de permanencia temporal? Sí, bueno, hay tal vez una aclaración, ¿no? Las personas que, como decía, con las condiciones que mencionaba hace un rato, pueden acceder a la visa, es decir, pueden aplicar al visado, y que son, o sea, están en condiciones irregulares, o sea, no, en este momento no tienen un visado. Y en relación a su pregunta, sí señalar que el Estado ecuatoriano hace un gran esfuerzo económico, hace un gran esfuerzo de recursos humanos también, y también hemos hecho un esfuerzo normativo. Tenemos flexibilidades, ¿vale? Y en el decreto ejecutivo se establece incluso una amnistía migratoria. Un ciudadano extranjero que ha ingresado al país y se le caducó su visa, para permanecer o para renovar la visa, por ejemplo, debe pagar una multa aquí en el Ecuador. Como en muchos países, o sea, si usted ya entró en condición irregular y quiere permanecer en el país, o tiene que salir o tiene que sujetarse a la normativa, a la legislación del país, en este caso en el Ecuador hay multas. Esas multas van a ser exoneradas. Existe una amnistía que también se establece en el decreto ejecutivo. Es decir, para decirle que existe flexibilidad también normativa que está establecida de una manera totalmente, no faltaba más, legal en el decreto ejecutivo, y lo vamos a establecer en la normativa secundaria también. Vamos, por ejemplo, a recibir, también en relación a su pregunta, vamos a recibir y vamos a aceptar pasaportes caducados de hasta 5 años. Nuevamente, una flexibilidad también normativa con el afán de regularizar a los hermanos venezolanos. Vamos a aceptar cédulas de identidad, no únicamente pasaportes, y aquellos que no tengan, que usted también señalaba, que no tengan los documentos, pues vamos a aceptar certificados del consulado de Venezuela aquí en Quito, que nos digan, sí, la persona X, Y o Z es ciudadano venezolano, y nos dan la información en un certificado oficial apostillado del consulado. Es decir, nuevamente para decirle que hay flexibilidad por parte del Estado ecuatoriano. Estamos trabajando en estrecha colaboración y cooperación con países donantes. Este es un esfuerzo, le decía hace un momento, un esfuerzo económico grande. El Ecuador por sí solo no lo puede hacer, como no lo puede hacer Colombia, ni lo está haciendo Perú, por ejemplo. Es un esfuerzo bastante grande que hacen nuestros países para esta regularización, y lo hacemos de la mano de donantes de países extranjeros y también de organismos internacionales, como son, mencionaba hace un momento, el ACNUR, la OIM, y también, por ejemplo, el Banco Mundial. Con el Banco Mundial estamos trabajando estrechamente para recibir fondos, también fondos no reembolsables, para el proceso de regularización. Estamos hablando nuevamente de más de 500,000 de personas que van a ser regularizadas, y que van a ser regularizadas, vamos a entregar un visado, y que luego tenemos que proceder a la inserción socioeconómica, que sean parte del motor productivo del Ecuador. Usted mencionaba recién el gran esfuerzo que es obvio comprenderlo en las circunstancias de tener que regularizar a más de 500,000 de personas, que está haciendo el esfuerzo que está haciendo el Ecuador y los países que están recibiendo este flujo migratorio venezolano. Y bueno, la contraparte esta de los organismos multilaterales u otros países donantes. En el caso de el propio país del que están saliendo las personas migrantes, Venezuela, ¿cuál es la contraparte necesaria? ¿Hay conversaciones de parte del Estado ecuatoriano para coordinar acciones con el Estado venezolano digamos, en búsqueda de regularizar a esta población migrante? Le agradezco por la pregunta, es muy importante, y entramos ya un poco en política también ahí. Sin embargo, claro, me gustaría centrarme en temas consulares migratorios, pero es una excelente pregunta. Nosotros hemos llegado a un acuerdo con Venezuela de reconocimiento consular. Nosotros tenemos un consulado en Caracas, Venezuela tiene un consulado en Quito. No existe reconocimiento, perdón. Tiene 2 consulados. 2 consulados, exactamente. Pero reconocemos a los consulados a nivel
consular. Y justo por esto, por el tema de facilitar y de atención a ciudadanos, venezolanos, ecuatorianos, dependiendo, ¿no? Entonces, sí, existe ese reconocimiento a nivel consular y, por supuesto, trabajamos y vamos a trabajar con los consulados venezolanos. Les mencionaba hace un momento la flexibilidad normativa para poder aceptar, y vamos a aceptar el certificado otorgado en este caso por el consulado venezolano sobre los datos de la persona. Y ese certificado lo vamos a aceptar para el proceso de regularización. Un poco remarcando la pregunta que hizo mi compañero, de parte de varios ciudadanos venezolanos, nos comentaban que por ejemplo, para el otorgamiento de la visa Veru en el proceso de regularización anterior, sufrieron mucho el tema de poder conseguir los documentos, porque de parte del consulado de Venezuela, sea el chavista o el de Guaidó, era muy complicado conseguir los documentos y además eran muy caros. O si conseguían los documentos, hacer el apostillaje, hacer que los documentos sean apostillados era otro drama más. Y eso les impidió acceder a la posibilidad de regularizarse. Sé que no es competencia del gobierno ecuatoriano, pero ¿qué posibilidades hay de sensibilizar, digamos, al gobierno donde nacieron los ciudadanos venezolanos para que esta vez de alguna manera agilite los documentos para que sus conciudadanos puedan beneficiarse de un proceso regulatorio, ¿no? Sí, nuevamente, es conversaciones, lo que mencionaba Jorge hace un momento con este caso, con las autoridades consulares de Venezuela, para el otorgamiento. En temas ya de costos, por ejemplo, nosotros ya no podemos interferir ahí, es una potestad totalmente soberana, en este caso de Venezuela, pero sí es importante señalar que de nuestro lado el esfuerzo que se ha hecho, que mencionaba, sobre esa flexibilidad normativa, esa flexibilidad para aceptar los documentos, por ejemplo, de identidad y documentos de viaje. Vamos a aceptar un documento o documentos de identidad. Les mencionaba el certificado consular o la cédula de identidad o de ciudadanía venezolana, que son documentos justo eso, de identidad y ciudadanía como documentos de viaje. Es una gran flexibilidad y un gran esfuerzo que hace el Estado ecuatoriano. Sabemos las condiciones de Venezuela, conocemos el éxodo venezolano que es sin parangones. O sea, estamos hablando de sobre más de 6 millones de ciudadanos que han salido de Venezuela. Dense cuenta ustedes, es uno de los éxodos más grandes que ha visto la humanidad desde siempre, comparables tranquilamente con lo que ha pasado en Siria. En Siria sí tenemos un éxodo y un desplazamientos internos de alrededor de 7 millones, pero externos a que han salido de Siria, 6 millones. Si nos vamos al lamentable conflicto que estamos viviendo en Ucrania, de Ucrania tenemos también desplazamientos internos, 10 millones o casi 10 millones de desplazados internos en Ucrania, pero casi 6 millones también ya de desplazados que han salido de ese país de Ucrania. Y nuevamente Venezuela está sobre estos dos países, más desplazados externos. En Venezuela, bueno, no hay propiamente desplazamiento interno porque hay una gran diferencia. En Venezuela estamos hablando de que no hay guerra propiamente, que sí la hay en Siria y por supuesto la hay en Ucrania. Entonces, es algo inmenso. Entonces, conocemos con claridad y lamentamos esa situación y de ahí la flexibilidad que ha tenido el Estado ecuatoriano. Flexibilidad mucho mayor a la que tuvimos, a lo que usted señala acertadamente, que la tuvo también el Estado ecuatoriano en el 2019 con la visa Veru. Sí hubo flexibilidad ahí, pero la flexibilidad actual es mayor incluso por parte del Estado ecuatoriano. Es un gran esfuerzo. Respetamos, como digo, ya lo que es soberanía y parte del Estado de origen, en este caso Venezuela, pues en costos. Creemos que en tiempos sí van a ser mejores en el sentido de que no van a ser tan demorados el otorgamiento de los documentos. Confiamos que así sea, pero de nuestro lado, por supuesto, la flexibilidad que yo menciono.
Me gustaría volver sobre un detalle que mencionaba al comienzo y que justamente ayer entrevistando a un abogado venezolano que ejerce aquí en el Ecuador, que está hace varios años y forma parte de una de las asociaciones de ciudadanos venezolanos residentes en Quito, él mencionaba cómo con ciertas dudas respecto de este nuevo proceso de regularización, que es este hecho de no ser considerado una amenaza o riesgo para la seguridad pública. Lo que él manifestaba era tener conocimiento de situaciones laborales, por ejemplo, en las que un trabajador venezolano en condiciones irregulares, que obviamente percibe un sueldo muy por debajo de lo que le correspondería e intenta acceder a mejores derechos laborales, es denunciado por el empleador para generar como esta situación de tenerlo como cautivo de esta denuncia, es decir, que sea considerado una persona potencialmente peligrosa. No sé cómo se podrá analizar situación por situación llegado el caso de que encuentren este tipo de denuncias con los ciudadanos venezolanos. Sí, es muy cierto lo que usted señala y lamentablemente se dan esas situaciones, ¿no? Que tenemos que desde el Estado ecuatoriano pues cambiarlas en la medida de lo posible y estamos dispuestos a eso. Nuevamente, la regularización va a favorecer el establecimiento y la emisión de políticas públicas en ese sentido. La regularización va a tener muchos beneficios, evidentemente para los ciudadanos venezolanos, por supuesto, pero también para el Estado ecuatoriano. Como mencionaba hace un momento, conocer quiénes son los extranjeros, en este caso venezolanos, que se encuentran en el país. Y lo que usted señala es otro de las políticas públicas que tenemos que ya el Estado ecuatoriano las tiene, no es que es algo nuevo para los extranjeros. Es decir, un extranjero que está en el país trabajando en condiciones regulares, viviendo en condiciones regulares, residiendo en condiciones regulares, pues entra con derechos y con obligaciones en el país. Va a tener derechos y obligaciones. Y uno de esos derechos, pues, es igualdad en condiciones laborales. Y no puede haber las situaciones que usted bien señala, ¿no? Entonces, va a tener ese respaldo ya, en este caso, un respaldo laboral o de situación laboral frente a eventuales explotaciones que lamentablemente las hay justo por la falta de regularización, justo por la falta de condiciones estables para, en este caso, para un ciudadano extranjero. No solo es en el caso del Ecuador. Lamentablemente vemos que este tipo de situaciones se dan también en otras latitudes de explotación al no estar una persona en condición de regularidad en un país determinado. Pero ahí, ya estando de regular, tiene el derecho nuevamente de acercarse al ministerio indicado, en este caso, por ejemplo, al Ministerio de Trabajo para exigir también los derechos de condiciones laborales pues óptimas como tiene que ser. Señor embajador, ¿y qué es lo que han pensado, cómo han pensado en un proceso, cómo beneficiaría este proceso de regularización a las niñas, niños y adolescentes? Poniendo el caso de que muchos de las niñas, niños y adolescentes ingresaron al Ecuador antes de que fuera necesario el requisito de una visa. Y muchos de ellos no tienen documentación. Sé que pueden ingresar al sistema educativo nacional, están estudiando, tienen su cupo, pero por ejemplo no se pueden graduar porque no tienen documentos. Y eso les ha impedido en algunos casos ya que no puedan acceder no pueden acceder a su título de bachiller, no pueden acceder a una universidad ni pública ni privada, tampoco a ningún instituto superior y están prácticamente en el limbo. No sé si es que hay algo previsto en relación justamente con estos casos y con las niñas, niños y adolescentes. Y le agradezco muchísimo, es muy importante su pregunta. Nuevamente, aquí tenemos dos grupos, ¿no? En lo que es niños, niñas y adolescentes. Primero, tal vez para referirme al grupo mayor, que son los niños, niñas y adolescentes, hijos o miembros de familia del ciudadano venezolano, de la ciudadana venezolana, o a veces matrimonios mixtos, ¿no? Que sé yo, un ciudadano venezolano con una
ciudadana colombiana o de otra nacionalidad. Pues nuevamente, vamos por las etapas que yo mencionaba. La primera es aquellos que han pasado por los filtros regulares o han ingresado al Ecuador por filtros regulares. Esa es la primera etapa. Nuevamente, el no tener regularización, el no haber empezado un proceso así, pues nos lleva a lo que usted bien señala. Si bien acertadamente usted señala, tienen acceso a la educación. La educación es universal en el país, al igual que la salud pública, pues tenemos los problemas que usted señala. No tenemos esa identificación. Tienen y pueden tener, quizás si la tienen, la identificación venezolana. No en todos los casos. Hay ciudadanos y ciudadanas o niños, niñas o adolescentes venezolanos que no tienen ni siquiera la identificación venezolana. Nuevamente, ahí entramos nuevamente en la forma de obtener esa identificación, pero con la regularización, pues se va a arreglar esta situación. Este grupo de menores de edad, de adolescentes, entra dentro del proceso normal que estamos hablando de esta primera etapa. Esperamos que sea lo antes posible. Nuevamente, estamos hablando de decenas o de centenas de miles, entonces tenemos que ir en orden. Lo importante es empezarlo, lo importante es que ya empezó el proceso. Pero luego tenemos otro grupo, que también, y gracias por la pregunta, que lo puedo mencionar, otro grupo que es totalmente vulnerable. Ya el migrante irregular es una persona vulnerable. La mujer, el niño, la niña, el adolescente, más aún. Pero tenemos niños, niñas y adolescentes abandonados o separados, que no están en familia alguna. Esos son los más vulnerables de todos. Y con ellos vamos a trabajar de manera inmediata con el MIES, con el Ministerio de Inclusión Social, para regularizarlos y darles la documentación necesaria de manera inmediata. Y ahí sí no importa si entraron por la trocha o por el río de manera irregular, no importa. Estamos hablando de situación de alta vulnerabilidad y el Estado ecuatoriano los va a proteger, y ya lo está haciendo. O sea, tampoco es que lo vamos a hacer ahora con decreto, ya se les está protegiendo, pero ahora con el decreto ejecutivo, pues el Ministerio, el MIES, el Ministerio de Inclusión Social, nuevamente, trabajando y está trabajando desde hace meses en normativa también, en normativa secundaria, para otorgarles regularidad a estos niños, niñas y adolescentes no acompañados o separados, y nosotros el visado correspondiente. Dese cuenta, tenemos un grupo de niños entre 0 y 5 años alto. Estamos determinando el número, pero son números realmente alarmantes que lo estamos trabajando también con organismos internacionales y con el MIES. Y por supuesto, son a ellos a quienes tenemos que dedicarles todo el esfuerzo y proceder con la regularización y el otorgamiento de documentación de manera inmediata. Y en el caso, para insistirle en la pregunta, en el caso de los niños, o bueno, de los adolescentes que ya no son adolescentes, que ya cumplieron la mayoría de edad, los 18 años, pero que se encuentran con ese limitante, ¿no? O sea, ya cumplieron la mayoría de edad, no tienen la documentación, no pueden graduarse y, como le decía, no pueden acceder a nada, están en el limbo. Sí, entra dentro del proceso normal en esta primera etapa de regularización. Es bueno, si ya son mayores de edad, más allá de los 18 años, pues entran como cualquier ciudadano venezolano para el proceso de regularización. Si tienen menos de 18 años, pues entran dentro del núcleo del grupo familiar de las personas adultas, de padre, madre, que vayan a regularizarse. Okay. Es en orden, o sea, nuevamente sabemos las condiciones, sabemos los inconvenientes, como mencionaba Jorge hace un rato, inconvenientes laborales también, o explotación que se puede dar, que también tenemos que ir corrigiendo a medida que se va regularizando, van regularizando las personas. Lo importante es haber empezado ya, lo importante es que este proceso ya esté en marcha y que este proceso va porque va. Otro elemento que me gustaría poner, si bien es cierto que usted mencionaba esto de que bueno, todavía faltan algunas normativas adicionales, ir fijando reglamentos y demás, pero digo, una de las limitantes que han sentido en algún proceso de regularización anterior los ciudadanos y ciudadanas venezolanos
es el tema económico, ¿verdad? O sea, ¿qué costo se prevé que tenga y qué duración este proceso una vez iniciado para cada ciudadano, como para tener más o menos en mente de qué tan ágil y qué tan accesible pueda ser para estas personas? Excelente pregunta también. El costo de la visa es gratuito, o sea, no hay costo del visado. Sin embargo, dentro de la Ley Orgánica de Movilidad Humana tenemos un costo que no lo podemos evitar, que no lo podemos exonerar, que es el del formulario. La visa sí, porque la visa existen diferentes categorías migratorias y nos dan la facultad, en este caso al Ministerio de Relaciones Exteriores, de regular con normativa secundaria el costo. Entonces, el costo es gratuito de la visa, pero la ley establece un costo para el formulario, que es de $50, que eso lamentablemente no lo podemos exonerar. Y luego existe un costo también establecido de manera o a través de legislación principal, que es el de la solicitud de cédula, que es de $10. Entonces son costos que hay que cubrirlos, que tienen que pagarlos, en este caso los solicitantes. En cuestión de tiempo, nuevamente, en el caso del visado y del proceso, desde que se inicia la solicitud hasta el otorgamiento de la visa, pues no tiene que ser mayor a 40 días. Un mes y 10 días tiene que, en la Cancillería, y esperamos que sea mucho menos que estos 40 días, el otorgamiento del visado. Vamos a trabajar con una plataforma informática que la tenemos lista. El Ministerio del Interior hará lo propio con una plataforma informática que no es la misma y tenemos que ver la interoperabilidad entre las dos. Eso lo estamos trabajando con los técnicos de las dos instituciones para que estén unidas las dos plataformas, del registro migratorio y del otorgamiento del visado. Nos ayuda muchísimo que sea de manera digital el proceso. Si bien la solicitud es físico, ¿no? Pero ya el proceso de todo el otorgamiento del visado es digital y eso va también a reducir tiempos, como digo, en un máximo de 40 días. La solicitud 40 se va... días en una cancillería, ¿no? Eso le iba a decir, justamente, ¿en qué oficinas se harían, tendrían que venir necesariamente a Quito o se van a habilitar distintas oficinas? Porque hay provincias donde hay bastante presencia de población migratoria venezolana, como Tulcán, Imbabura, Guayas. Sí, bueno, tenemos, gracias también a la cooperación internacional, mapeado el Ecuador y donde tenemos el mayor número de población venezolana. Principalmente es las provincias de Pichincha y Guayas, también justo lo que usted menciona, en provincias del norte del país. Y incluso dentro de las provincias tenemos los cantones en donde se encuentra principalmente la población venezolana. En estas provincias tenemos oficinas regionales, tenemos las direcciones zonales, que es las que van a proceder al otorgamiento del visado. Y en el caso del Ministerio del Interior, pues ellos van a tener también oficinas para el registro y puntos de registro en todo el país. Va a haber campañas en este sentido, que las tenemos también ya listas, preparadas, campañas de comunicación, alentando a la regularización y también informativas sobre dónde y cómo se procede al proceso del registro, al proceso de la obtención del certificado de permanencia y también al proceso de regularización propiamente. Un detalle también que pensaba, usted mencionaba hace unos momentos el tema de que bueno, la visa va a durar 2 años y se puede renovar por 2 años más. Obviamente esto vendría a resolver una urgencia, una situación de emergencia muy aguda con el tema migratorio y con el flujo migratorio venezolano puntualmente. Después de esos supuestos 4 años, ¿qué sucede? Es decir, ¿a qué puede optar el ciudadano o la ciudadana venezolanos que tienen este tipo de visa Virte como para tener una residencia permanente, una nacionalidad? Es decir, ¿cómo va a ser el proceso luego de esto? Bueno, si no ha habido ningún cambio de estatus migratorio dentro de esos 4 años, si ha optado por la renovación luego de los 2 primeros años, pues ya se caduca la visa y tendría en principio que salir del país.
pero no tiene que esperar tampoco a que terminen los 2 años del primer visado o los 2 años posteriores del segundo visado para cambiar de estatus migratorio. Por ejemplo, si contrae matrimonio con un ciudadano, una ciudadana ecuatoriana, pues bien puede cambiar de estatus migratorio. Si empieza con un contrato ya laboral permanente con una empresa determinada, pues puede cambiar también de estatus migratorio y obtener una visa de trabajo. Si empieza a trabajar en una institución con un nombramiento definitivo, nuevamente puede tener también un visado que lo permita, ¿no? Que permita ese trabajo, un visado ya diferente. Es decir, no limita el tener la visa, la VIRTE, no limita de ninguna manera el cambio de estatus migratorio. Puede hacerlo y no necesariamente al final de los 4 años, si ha renovado. En cualquier momento de los 2 primeros años puede haber ese cambio de estatus migratorio. Y luego sí, o sea, ya si no hay ninguna de estas condiciones y luego ya hay el deseo de naturalizarse en el país, pues existen procesos también para ello. Pero nuevamente, también es una posibilidad. Residencia permanente, naturalización, etcétera, etcétera. Es decir, existe una gama amplia de cambio de estatus migratorio con la visa VIRTE. Evidentemente, si no ha optado por ninguno de esos cambios, al término de los 2 años, si no quiere renovar, o al término de los 4 años ha renovado, pues ya no podría permanecer en el país. Que también es una posibilidad, ¿no? O sea, eso ya es decisión, voluntad de cada persona. Un tema que no quiero que se me escape es, en el decreto se menciona que se considerará no ser considerado una amenaza o riesgo para la seguridad pública y la estructura del Estado, y se revisará los registros de las instituciones del Estado. Bueno, aquí van 2 preguntas juntas, ¿no? ¿Cuáles son esas instituciones que deberían reportar estos registros de amenaza y riesgo? Y no sé si es que en estos registros se incluye, por ejemplo, al que muchas de las migrantes o los migrantes venezolanos que están en el Ecuador trabajan en la informalidad, y me comentaban que varios han recibido multas por parte de los municipios de Quito o de Guayaquil, principalmente, y que esas multas les da salida al momento de querer renovar, por ejemplo, sus papeles. No sé si es que esto también se va a tomar en cuenta a la hora de obtener la visa VIRTE. Esa es otra situación, ¿no? Lo que hablaba hace un momento, tal vez para empezar por esta última parte de la amnistía migratoria, es eso, amnistía por situación migratoria, no por una contravención o por alguna situación de otra índole o índole judicial. Entonces, la amnistía, para que quede claro, es por situación migratoria, es decir, que se les venció la visa o que no entraron con visa y había una multa que pagar. Lo que usted menciona es otra cosa. Sin embargo, sí quisiera aclarar que, nuevamente, gracias a la regularización vamos a tener la información de los ciudadanos extranjeros, en este caso venezolanos, justo para, en caso, y esperamos que no se den, pero evidentemente, lamentablemente se dan casos también de ciertas condiciones que vamos a tener los registros. Nuevamente, sí señalar, antes de dar respuesta completa a su pregunta, no debemos criminalizar la migración. Los asuntos delincuenciales o de contravenciones, pues van por vía separada. La migración es positiva. Mencionaba lo de los ciudadanos ecuatorianos en España, en Estados Unidos, en Italia, que se han convertido en un motor de desarrollo de esos países, y lo reconocen los estados, se lo reconocen en España. Yo viví en España y conozco el reconocimiento que existe favorable, positivo a la población ecuatoriana. Y es eso, y tiene que ser igual o similar aquí en el Ecuador. Evidentemente que hay problemas de otra índole, pero es por vía separada. Nuevamente, teniendo los datos de las personas, vamos a saber con precisión quiénes han cometido tal o cual contravención o delito. Sin embargo, nuevamente, no tenemos que confundir las dos cosas, ¿no? Son cuestiones separadas. ¿Qué instituciones van a intervenir? Principalmente es el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior se va a encargar de calificar lo que usted bien señala, que consta en
en el decreto ejecutivo si son o no determinado ciudadano, ciudadana, amenaza o riesgo para la seguridad de nuestro país. ¿Y cómo se hace eso? Sí, con la información que usted señalaba anteriormente, de la Policía Nacional, del Consejo de la Judicatura, de la Fiscalía, del mismo Ministerio del Interior, de instituciones incluso locales, municipales, sobre contravenciones a ordenanzas municipales, por ejemplo. Es decir, existe todo este grupo de instituciones nacionales encargadas de velar por la seguridad del país, y quien se encarga en última instancia de obtener esa información es el Ministerio del Interior. Nuevamente, el Ministerio de Gobierno en su época, actualmente el Ministerio del Interior, ha trabajado ya sobre esto, ha coordinado con estas instituciones para establecer justo los parámetros sobre los cuales se va a calificar esta amenaza o no, o riesgo para la seguridad interna. Nosotros como Cancillería recibimos esa información. No estamos en ese grupo de instituciones, porque es otro tipo de instituciones. El tema de seguridad, como digo, lo lleva y lo tiene bajo su competencia el Ministerio del Interior. Nosotros lo que hacemos desde Cancillería es recibir esa información y en base a esa información otorgar o no, dar paso o no, admitir o no una solicitud de visado, en este caso una solicitud, perdón, de regularización y de obtención de la visa VIRTE. Entonces son este grupo de instituciones coordinadas bajo la competencia del Ministerio del Interior. ¿Eso podría implicar eventualmente una deportación? Es decir, yo recibo toda la información del sujeto X y resulta que tiene un largo prontuariado, digamos, en cuanto a infracciones y es considerada una amenaza y un riesgo. ¿Esa persona podría estarse pensando la deportación? Evidentemente, si tenemos un pedido de solicitud de visa de un ciudadano venezolano, de una ciudadana venezolana, y nosotros recibimos como Cancillería la certificación, la información de que sí es una amenaza o sí es un riesgo para la seguridad del Ecuador, evidentemente no se va a otorgar, no se va a admitir esa solicitud. Evidentemente, al no admitir la solicitud, no va a haber visado y la persona tiene que abandonar el país. Y usted mencionaba también durante la entrevista esto de que, bueno, se prevé arrancar o iniciar, es decir, algunos trabajos ya han iniciado, pero se prevé iniciar la regularización, el proceso de regularización concretamente, en unos 4 meses. ¿Y qué tiempo esperan o proyectan que dure ese proceso para toda la población que se espera alcanzar? Es decir, ¿cuáles son las metas que se han fijado en este sentido para que también no sea como un esfuerzo también mucho más grande o mucho más extenso para el propio Estado? Bueno, el decreto ejecutivo mencionaba, también usted mencionaba anteriormente, no puede decir a usted o Jorge, que mencionaba el tema de un año, ¿no? Tiene una vigencia de un año y es en ese lapso que tenemos que proceder con esta primera etapa. Nuevamente, no es que en 4 meses iniciamos el otorgamiento de visados o la recepción de solicitudes. Tenemos hasta 4 meses para emitir la normativa secundaria para el proceso de regularización. Vamos a tratar de que sea lo antes posible y pues arrancamos, ojalá, en la mitad del tiempo que estoy señalando, una vez que tengamos la normativa secundaria también por parte del Ministerio del Interior. Y el proceso es un año. Luego, nuevamente, pues estamos trabajando. Nuevamente, es ese esfuerzo que les mencionaba en caso normativo. O sea, para el siguiente paso es extranjeros ya de todas las nacionalidades que han ingresado por canales regulares, que no es complicado. En el sentido, bueno, no es que sea tampoco fácil, pero si tenemos ya la experiencia del proceso que ya hemos iniciado, pues, sino que ya no va a ser solo para venezolanos, sino va a ser también para otras nacionalidades. Pero es exactamente igual, es exactamente lo mismo. Entonces, es algo que ya vamos a tener también la experiencia, ya vamos a tener las plataformas informáticas, ya vamos a tener los recursos humanos trabajando, que va a ser llevadero. Esa sería, más que no va a ser propiamente fácil, pero va a ser llevadero.
el siguiente paso, ese es más complejo. Pero evidentemente, vamos porque vamos y lo vamos a hacer, a regularizar a los ciudadanos venezolanos que ingresaron por puntos irregulares. Pero mire usted, o sea, démonos cuenta también de la magnitud de lo que estamos hablando. O sea, incluso, y nos dicen los países donantes, nos dicen los organismos internacionales, es un ejemplo a seguir. Vamos a regularizar a personas que no solo que están irregularmente en el país, sino que ingresaron irregularmente al país. Entonces, nuevamente, es un esfuerzo normativo que lo estamos trabajando. También no lo empezamos ahora, sino lo empezamos hace meses, justo para tener listo también esa etapa. En tiempos, no les sabría decir. O sea, estamos trabajando, lo que tenemos es lo que tenemos. El decreto se lo firmó el 1 de junio. Tenemos un año para ejecutarlo, para el proceso de la regularización, y nos estamos concentrando en eso. Nuevamente, vamos paso a paso, vamos etapa por etapa, de manera ordenada. Esa palabra es clave, ¿no? En los procesos de migración, orden. Necesitamos orden, y el Ecuador es un país responsable, el gobierno nacional es un gobierno responsable, y con esa responsabilidad vamos a ir en orden y vamos haciendo las cosas bien etapa por etapa. Justamente en esa necesidad de orden que usted menciona, es por eso que de alguna manera desaparecen, digamos, las visas B, las visas UNASUR, y todos pasarían este régimen de VIRTE. Sí, exactamente, es eso. Porque ya no, o sea, no tiene sentido tener tampoco, bueno, UNASUR, ustedes conocen, ya no existe el organismo propiamente, pero eso no significaba que dejen de tener vigencia las visas. Las visas tienen vigencia, pero al no existir ya UNASUR, pues no tiene sentido que exista una visa UNASUR. La visa Beru, pues también es una visa anterior, de un proceso anterior, que la gran mayoría están caducadas. Entonces ya no vamos evidentemente a renovar una visa que ya no tiene sentido de tenerla cuando tenemos ya un nuevo proceso de regularización con la visa VIRTE. Sí, y todo se concentra en un solo visado, que es esta visa VIRTE, nuevamente por 2 años y de manera temporal. Por mi parte, digo, me parece interesante un punto, porque había entendido lo contrario en las noticias, este proceso que usted mencionaba de regularización de las personas que entraron por puntos irregulares, es decir, que no están registradas, que no está registrado su ingreso al país. ¿Esto de qué manera se va a implementar? Me gustaría puntualizarlo por esto, porque digo, había entendido que no iban a ser tenidas en cuenta para este proceso esas personas. No son tenidas en cuenta en esta primera etapa. Ahora, nuevamente, o sea, en este decreto ejecutivo está claramente establecido. Volvemos a las condiciones, ¿no? Y una de esas condiciones es haber ingresado por filtros regulares, por puntos regulares migratorios. Entonces, sí, es cierto, es así como usted señala, en esta primera etapa, pero vamos a tener etapas posteriores. Nuevamente, vamos a tener una etapa para regularizar a otras nacionalidades, y vamos a tener una etapa también posterior para regularizar a aquellos ciudadanos que ingresaron por vías irregulares al país. Pero nuevamente, esas etapas son posteriores. En este momento nos concentramos en esta primera etapa del decreto ejecutivo que ustedes de lo que estamos hablando en este momento, del decreto ejecutivo firmado el 1 de julio. Listo, muchísimas gracias, señor embajador. Yo solo tengo una última pregunta, y creo que con esto terminamos la entrevista, porque también me están pidiendo que le liberemos. No me queda muy claro el tema del certificado de registro de permanencia. Esto es nuevo, ¿verdad? No es que ya existía y que tenían que haber cumplido con este proceso, sino es que ahora es que se implementa como parte de este proceso de regularización. Es nuevo en relación al proceso anterior. El proceso anterior de 2019 no tuvo este certificado. Yeah. En este proceso sí, usted bien señala, es nuevo. Empezamos a conversar con el Ministerio de Gobierno en su época, ahora Interior, ya también desde hace unos meses atrás. Y este certificado, le comento, o sea, nace justo de nuestros diálogos para justo evitar en cuestiones de tiempo, ¿no? Si una persona se demora un poco más que otra en conseguir, por ejemplo, lo que usted señalaba, los documentos, pues que se encuentre con un certificado
ya de manera regular. No es visado propiamente, el visado lo otorga la Cancillería, pero ya existe una tranquilidad, vale decir, para permanecer en el país. No, ya estaría en este sentido regular, ya no estaría dentro de esa irregularidad. Como un empadronamiento. Son dos cosas, ¿no? El empadronamiento, sí, eso siempre estuvo previsto también en el proceso anterior, que es el censo o que es el registro. Pero adicionalmente al registro, el Estado va a otorgar, el Ministerio del Interior va a otorgar un certificado, es decir, un papel que diga, estoy empadronado y estoy con un certificado de permanencia temporal en el país hasta obtener la visa. Ese certificado deja de tener validez, evidentemente, en el momento que tenga la visa. Sirve justo para lo que usted señalaba hace un momento, y más bien gracias por la pregunta y para poder aclararla, para la obtención de los documentos de aquellos que no lo tengan. Evidentemente, sabemos que un ciudadano venezolano quiere obtener su visa lo antes posible. El certificado le va a servir por cuestión de días, seguramente. O sea, porque una vez ya con el certificado y con el empadronamiento o registro, estoy seguro y estamos seguros y queremos que así sea, pues inmediatamente haga la solicitud de visa siempre y cuando tenga todos los requisitos. Para el empadronamiento no necesita esos requisitos. Los requisitos son para la solicitud del visado. Okay. Espero que haya quedado claro. Sí, ahora sí me ha quedado claro. Muchísimas gracias, señor embajador, que les vaya súper bien en este proceso y bueno, estamos ahí gracias atentos. por la entrevista y por el tiempo y la claridad de las explicaciones. Le agradezco muchísimo, más bien muchísimas gracias a ustedes porque justo estos diálogos nos sirven también para difundir el proceso y alentar a los ciudadanos venezolanos para que inicien ya pues el proceso de regularización.